Ya la mayoría de la audiencia que hay en internet, ya saben o escucharon sobre los Warren, los cazademonios, cazafantasmas, hasta se podría decir que son exorcistas, pero ¿ya alguna vez escucharon sobre sus casos más oscuros? ¿De sus casos que tal vez no pudieron resolver? Te hablo de los casos que casi nadie habla, ni en las películas, estos casos no conocidos, así que hoy te traigo la parte 2 del iceberg de los casos más oscuros de los Warren. En esta parte, como no son las más conocidas, hay muy pocas pruebas de los casos, y eso, que en algunos casos ni se grabaron, y solo se documentó en su libro que hicieron, una disculpa por la demora pero acá ya está, sin nada más que decir, empecemos. Nivel 3. El exorcismo de Teresa. En los años 2000, en el país de Japón, Ed y Lorraine Warren viajaron hasta Japón para averiguar sobre el famoso túnel maldito. Les cuento un poco de qué va. Básicamente, hay un túnel o canal maldito embrujado que hace desaparecer a la persona que pase por ahí. La pareja investigó ese suceso y se toparon con una chica llamada Teresa. Teresa fue al túnel a averiguar sobre el famoso mito que había ahí, pues al parecer Teresa tuvo el coraje de pasar todo el túnel, pero esta vez no fue desaparecida, sino que le sucedió algo peor. Lastimosamente, estaba poseída, y para eso llegó la pareja Warren en este caso. No tenemos tanta información sobre la chica, de qué le sucedió al principio, si se puso mal o si directo fue maldecida y empezó a comportarse raro. He aquí el video que dura algunos segundos. La muñeca sombra, o Shadow Doll. A diferencia de otras muñecas que se ven inocentes, bonitas, con vestidos bonitos, pues esta muñeca no lo es y no se ve, porque básicamente esta fue creada para un ritual de magia negra y espíritus malignos. Esta muñeca está hecha con huesos de personas y restos humanos. Por ejemplo, los dientes de la muñeca son los mismos dientes de una persona. No tiene una historia de origen realmente, pero fue más que todo para maldecir a personas. Dicen por ahí que si una persona te maldice con la muñeca Shadow, esa persona tiene unas fuertes pesadillas o que tú tienes un pequeño infarto mientras duermes. No se sabe bien exactamente sobre su paradero, pero la muñeca Shadow llegó a las manos de un vendedor de cosas antiguas, que ese vendedor se las vendió a unos coleccionistas de muñecas, y estos nuevos dueños fueron las víctimas de la muñeca y fueron afectados desde el primer día. Tuvieron pesadillas y cuando se despertaron notaron que estaban con rasguños. A la noche siguiente pasó exactamente lo mismo, pero en esta vez notaron que no eran simples rasguños, eran marcas de garra. Así que estas personas se lo llevaron a los Warren, porque en ese momento ya eran demasiado famosos y ya tenían su museo, y así los Warren lidiaron con la muñeca Shadow. Los Warren afirman que a la muñeca no se le bendice, porque aunque se le bendiga no hará efecto. Aún así, la muñeca seguirá con su poder maligno. La Academia de West Point. En la década de 1970, en la prestigiosa Academia Militar de West Point, en Nueva York, comenzaron a reportarse fenómenos extraños en una de las residencias destinadas a cadetes. El edificio, conocido como la Casa de los Fantasmas por los mismos estudiantes, se volvió famoso entre quienes vivían allí. Los sucesos incluían apariciones de figuras sombrías, sonidos de pasos en pasillos vacíos, luces que se encendían y apagaban solas, y objetos que se movían sin explicación. Varios cadetes afirmaron haber sentido una presencia opresiva, como si alguien los observara constantemente. Algunos incluso contaron que, durante la noche, eran despertados por voces susurrantes o por el sonido de muebles arrastrándose. Con el paso del tiempo, los testimonios llamaron la atención de Ed y Lorraine Warren, quienes fueron invitados a investigar el caso. Durante su visita, Lorraine afirmó haber percibido la presencia de almas en pena atrapadas en el lugar, posiblemente relacionadas con la historia bélica de la zona y con los años de formación militar en la academia. Ed, por su parte, documentó lo que describió como fenómenos de poltergeist y actividad residual, lo que significaba que una parte de los sucesos podía deberse a impresiones dejadas en el tiempo, mientras que otros indicaban una inteligencia consciente interactuando con los cadetes. Aunque no hubo un exorcismo formal, los Warren realizaron sesiones de oración y recomendaron bendiciones periódicas en la residencia. El caso nunca fue cerrado del todo, y hasta hoy, algunos relatos de West Point mencionan la persistencia de experiencias paranormales en ciertas áreas, convirtiéndose en una de las historias más inquietantes de una academia militar de gran prestigio.
El caso del matrimonio Godin. 1980, en un tranquilo vecindario de Connecticut, el matrimonio Godin comenzó a notar que algo extraño sucedía en su hogar. Todo comenzó con ruidos inexplicables durante la noche. Pasos pesados recorriendo los pasillos, puertas que se cerraban solas y objetos que desaparecían y reaparecían en lugares distintos. Al principio, la familia trató de ignorarlo, pensando que podrían ser simples movimientos de la casa o travesuras de los hijos. Sin embargo, los sucesos se intensificaron con el tiempo. El fenómeno se volvió más aterrador cuando los Godin comenzaron a experimentar ataques físicos. La esposa sentía que algo invisible la empujaba o la sujetaba mientras dormía, y su esposo comenzó a sufrir heridas leves inexplicables, como rasguños y moretones, sin recordar cómo se los había hecho. En varias ocasiones, ambos aseguraron haber visto sombras oscuras moviéndose por la casa y figuras humanas borrosas que desaparecían al acercarse. La tensión en la familia creció tanto que dormían con miedo y temían quedarse solos en cualquier habitación de la casa. Desesperados, los Godin buscaron ayuda espiritual y contactaron a su sacerdote local, quien rápidamente se dio cuenta de que la situación podría ser un caso de actividad demoníaca. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con Ed y Lorraine Warren. Al llegar, los Warren recorrieron la casa, entrevistaron a cada miembro de la familia y comenzaron a documentar los eventos. Lorraine percibió una presencia maligna muy poderosa dentro del hogar, una entidad que parecía alimentarse del miedo y del estrés de la familia. Ed tomó fotografías, hizo anotaciones detalladas y recopiló cualquier evidencia física que pudiera ayudar a entender el origen de los ataques. Durante los días siguientes, los Warren realizaron varias sesiones de bendición y purificación dentro de la casa. Usaron oraciones, agua bendita y objetos sagrados, mientras Lorraine trataba de comunicarse con la entidad para identificar su naturaleza y su intención. La presencia respondía a sus acciones, intensificando los ataques cuando la familia demostraba miedo o enojo, y disminuyendo su actividad cuando los Warren dirigían la energía de manera ordenada y controlada. Con el tiempo, tras varias intervenciones, los fenómenos comenzaron a reducirse. Los golpes, las sombras y los ataques físicos se volvieron menos frecuentes, y la familia pudo empezar a recuperar un poco de normalidad en su vida diaria. Los Warren documentaron cada paso, concluyendo que habían logrado contener la influencia maligna, aunque la entidad nunca desapareció por completo. Este caso quedó registrado como un ejemplo de cómo un poltergeist o una entidad demoníaca puede afectar la vida cotidiana de una familia y cómo la intervención espiritual y la calma emocional son claves para manejar estos fenómenos. El caso del fantasma del Funeral Home de Monroe. En Monroe, un pequeño pueblo, se encontraba una antigua funeraria que había sido reconvertida en vivienda. Desde el momento en que la familia se mudó, comenzaron a notar sucesos extraños que les causaban miedo y confusión. Al principio eran ruidos sutiles. Pasos arrastrándose por los pasillos vacíos, susurros apenas audibles, y el sonido de muebles moviéndose solos. La familia intentaba racionalizar lo que ocurría, pensando que los crujidos de la casa o el viento podían ser la causa, pero con el tiempo los fenómenos se volvieron imposibles de ignorar. Las manifestaciones escalaron rápidamente. Las luces se encendían y apagaban solas, los objetos desaparecían de un lugar y aparecían en otro, y en ocasiones las puertas se cerraban violentamente frente a ellos. La hija menor de la familia comenzó a afirmar que veía figuras de personas vestidas con ropa antigua, que desaparecían cuando alguien más intentaba verlas. En varias ocasiones, los miembros de la familia despertaban con marcas inexplicables en sus cuerpos y con la sensación de haber sido observados o tocados por una presencia invisible. Alarmados por estos sucesos, los propietarios decidieron buscar ayuda y contactaron a Ed y Lorraine Warren. Al llegar, los Warren recorrieron toda la vivienda, escuchando los ruidos, observando los movimientos de los objetos y entrevistando a cada miembro de la familia para reconstruir la secuencia de los fenómenos. Lorraine, con su sensibilidad a las energías, percibió que la casa estaba dominada por un espíritu inquieto, posiblemente ligado a su uso previo como funeraria, y que mantenía un vínculo con la tristeza y el duelo de las almas que habían pasado por allí. Los Warren instalaron métodos de observación durante varias noches, descubrieron que la entidad reaccionaba de manera más intensa ante emociones negativas o discusiones dentro del hogar. Ed anotaba cada evento, mientras Lorraine intentaba comunicarse con el espíritu para entender su origen y su propósito, buscando un patrón que permitiera reducir su influencia sobre la familia.
Para intervenir, los Warren realizaron rituales de purificación y bendiciones, usando agua bendita y oraciones, pero esta vez enfatizaron enseñar a la familia cómo crear barreras personales y energéticas. Mantener espacios limpios de emociones negativas. Con estas acciones combinadas, los fenómenos disminuyeron notablemente y la familia pudo retomar una vida tranquila. Aunque la entidad aún podía percibirse en rincones solitarios de la casa, los Warren destacaron que el verdadero poder estaba en la actitud y el control de los habitantes, y no solo en las bendiciones rituales. Historia de la mujer de Brookfield. En Brookfield, Connecticut, a comienzos de la década de 1980, una mujer comenzó a experimentar fenómenos que escapaban a toda explicación racional. Al principio eran sucesos leves. Objetos que se movían solos, ruidos extraños en la casa durante la noche y sensaciones de ser observada por algo invisible. La familia trataba de restarle importancia, pensando que podrían ser simples fallas de la casa o imaginación de los hijos, pero con el tiempo los acontecimientos se volvieron mucho más intensos y peligrosos. La mujer empezó a sufrir ataques físicos inexplicables. Caídas, arañazos y moretones aparecían sin razón aparente. En ocasiones, sentía que manos invisibles la sujetaban o la empujaban, mientras una presencia oscura parecía acecharla constantemente. Además, comenzaron a escucharse voces provenientes de ninguna parte, gritos y risas siniestras que parecían burlarse de la familia. La tensión en el hogar aumentó, y otros miembros de la familia empezaron a sentir miedo incluso durante el día. Al percatarse de que los sucesos no tenían explicación lógica, la familia contactó a un sacerdote local, quien rápidamente se dio cuenta de que podría tratarse de una actividad demoníaca. Fue entonces cuando llamaron a Ed y Lorraine Warren para investigar el caso. Al llegar, los Warren recorrieron la casa, conversaron con la mujer y el resto de la familia, y comenzaron a documentar todos los incidentes. Lorraine, utilizando su capacidad de clarividencia, sintió una presencia maligna muy fuerte, que se aferraba a la mujer y parecía alimentarse de su miedo y desesperación. Ed, por su parte, tomó fotografías y anotó todos los movimientos y sonidos inusuales, intentando registrar evidencia física de la actividad paranormal. Los Warren organizaron varias sesiones de intervención espiritual dentro de la casa. Utilizaron oraciones, agua bendita y objetos sagrados mientras Lorraine intentaba comunicarse con la entidad para entender su origen y motivaciones. Descubrieron que la presencia respondía directamente a las emociones de la mujer y su familia, alimentándose del miedo y la ansiedad, pero mostrando debilidad frente a la calma y la concentración. Con el tiempo, la familia aprendió a establecer límites personales frente a la entidad, evitar reaccionar con miedo, realizar pequeños rituales de protección diaria y mantener la casa ordenada y tranquila. Esto logró que los ataques disminuyeran notablemente y que la mujer recuperara su vida cotidiana. Los Warren concluyeron que, aunque la presencia aún podía manifestarse de manera esporádica, el control y la preparación de la familia eran la clave para mantener la paz dentro del hogar, demostrando que la resistencia humana y la disciplina emocional pueden ser tan efectivas como cualquier ritual de purificación. Historia de la casa embrujada en Wilton. En Wilton, Connecticut, durante la década de 1970, una familia se mudó a una antigua casa pensando que sería su hogar ideal. Sin embargo, pronto comenzaron a notar sucesos extraños que no podían explicar. Al principio eran leves. Objetos que desaparecían o aparecían en lugares distintos, ruidos nocturnos de pasos y susurros, y la sensación de ser observados. La familia trataba de racionalizar los acontecimientos, atribuyéndolos a la antigüedad de la casa o a corrientes de aire, pero con el tiempo los fenómenos se intensificaron de manera alarmante. Los sucesos comenzaron a incluir ataques físicos y manifestaciones visibles. Miembros de la familia despertaban con arañazos, moretones y marcas inexplicables en la piel. Las puertas se cerraban de golpe, muebles se movían solos y objetos volaban por los pasillos. Algunos miembros de la familia aseguraban haber visto sombras humanoides moviéndose rápidamente por la casa y figuras borrosas que desaparecían al acercarse. La tensión dentro del hogar era constante. Incluso durante el día, la familia sentía miedo y nerviosismo al permanecer dentro de la casa. Desesperados, buscaron ayuda espiritual y contactaron a un sacerdote local, quien al evaluar la situación consideró que podría tratarse de un caso de actividad demoníaca o poltergeist. Fue entonces cuando llamaron a Ed y Lorraine Warren para investigar.
Al llegar, los Warren recorrieron cada habitación, entrevistaron a todos los miembros de la familia y comenzaron a documentar minuciosamente los fenómenos. Lorraine, gracias a su sensibilidad espiritual, percibió la presencia de entidades malignas con energías intensamente negativas, vinculadas a la historia anterior de la casa, que había sido escenario de conflictos y tragedias familiares. Los Warren instalaron métodos de observación nocturna, tomaron fotografías y registraron los sonidos extraños. Descubrieron que la actividad aumentaba cuando la familia estaba bajo estrés o miedo intenso, confirmando la hipótesis de que las emociones humanas alimentaban la energía de las entidades. Ed registraba cada incidente mientras Lorraine intentaba comunicarse con las presencias para comprender su origen y motivación. Para contener los fenómenos, los Warren realizaron rituales de protección y enseñaron a la familia estrategias prácticas para reducir la influencia de las entidades. Mantener la calma, establecer rutinas diarias de limpieza y orden, y evitar reaccionar con miedo. Con estas medidas, los eventos comenzaron a disminuir significativamente, y la familia pudo recuperar gran parte de su vida cotidiana sin alteraciones graves. Aunque las presencias podían seguir siendo percibidas en rincones aislados, los Warren concluyeron que el control del miedo y la disciplina emocional de la familia habían logrado neutralizar la mayor parte de la influencia negativa, dejando el hogar habitable y seguro para sus residentes. El caso de la familia Bedford. En 1973, en Massachusetts, la familia Bedford comenzó a experimentar fenómenos extraños que alteraron por completo su vida cotidiana. Todo empezó con ruidos misteriosos durante la noche. Pasos, golpes en las paredes y objetos que se movían sin explicación. Al principio, la familia intentó racionalizarlo, atribuyéndolo al envejecimiento de la casa o a animales que pudieran estar dentro. Sin embargo, los sucesos rápidamente se intensificaron. La familia comenzó a sufrir ataques físicos inexplicables. Los miembros despertaban con moretones y arañazos que no podían explicar, y algunos sentían como si algo invisible los empujara o sujetara mientras dormían. La hija menor comenzó a describir figuras oscuras que la observaban desde los rincones de la casa, mientras que los padres oían voces burlonas y susurros en habitaciones vacías. La tensión creció tanto que algunos miembros de la familia empezaron a evitar pasar tiempo en ciertas áreas del hogar. Desesperados, los Bedford buscaron ayuda espiritual y contactaron a su sacerdote local. Él, al percatarse de la intensidad de los fenómenos, los remitió a Ed y Lorraine Warren. Los Warren viajaron hasta la casa y comenzaron una investigación exhaustiva. Entrevistaron a cada miembro de la familia para reconstruir la cronología de los eventos y documentaron cada suceso con fotos, notas y observaciones directas. Lorraine percibió una presencia maligna muy poderosa que parecía alimentarse del miedo y el estrés de la familia. Ed registró los movimientos de objetos y cualquier evidencia física de la actividad paranormal. Durante su intervención, los Warren realizaron rituales de protección y enseñaron a la familia técnicas para fortalecer su propia energía y crear barreras psicológicas contra la entidad. Mantener la calma, evitar la reacción de miedo y establecer rutinas de limpieza y orden dentro de la casa. Con estas estrategias, los ataques comenzaron a disminuir, y los miembros de la familia lograron retomar sus actividades diarias sin tanto temor. Aunque algunas manifestaciones menores todavía podían ocurrir, los Warren concluyeron que el verdadero cambio no residía únicamente en las bendiciones, sino en la capacidad de la familia de mantener control sobre su miedo y entorno, logrando así un hogar más seguro y habitable. Nivel 4. La posesión de la joven en Massachusetts. 1974. En 1974, en Massachusetts, una familia comenzó a vivir una experiencia aterradora cuando su hija adolescente empezó a mostrar comportamientos extraños e inexplicables. Al principio, parecían simples cambios de humor, pero rápidamente los sucesos se volvieron mucho más graves. La joven comenzó a hablar en voz alta sin sentido aparente, gritar en medio de la noche y afirmar que veía figuras oscuras que la amenazaban. Su familia notó cambios drásticos en su personalidad. Pasaba de la calma al enojo extremo en cuestión de segundos, y en ocasiones parecía desconocer a quienes la rodeaban. Con el tiempo, los fenómenos se intensificaron. Objetos se movían solos en su presencia, las luces parpadeaban, puertas se cerraban violentamente y se escuchaban ruidos inexplicables en la casa. La joven también comenzó a mostrar signos físicos.
Contorsiones, fuerza sobrehumana y heridas inexplicables aparecían en su cuerpo, como si fuera atacada por una fuerza invisible. Los médicos que la examinaron no encontraron ninguna explicación física o psicológica que justificara estos síntomas, lo que llevó a la familia a creer que estaba bajo influencia de un espíritu maligno. Desesperados, buscaron ayuda espiritual y contactaron a un sacerdote, quien recomendó llamar a Eddie Lorraine Warren para investigar la situación. Al llegar, los Warren realizaron una evaluación exhaustiva. Lorraine, usando su sensibilidad psíquica, percibió que la joven estaba poseída por una entidad demoníaca extremadamente poderosa, capaz de manipular tanto su cuerpo como su mente. Ed documentó todos los fenómenos, incluyendo objetos moviéndose, sonidos extraños y manifestaciones físicas de la joven, para tener evidencia concreta de la actividad paranormal. Durante la intervención, los Warren organizaron sesiones de exorcismo y purificación con ayuda de sacerdotes autorizados. La joven mostraba resistencia física, gritaba en lenguas desconocidas, emitía voces múltiples y mostraba fuerza inhumana, lo que hacía difícil controlarla durante las sesiones. Lorraine notó que la entidad intentaba comunicarse a través de xenoglosia, haciendo que la joven hablara idiomas que nunca había aprendido. La intervención se realizó cuidadosamente, con oraciones, agua bendita y objetos sagrados, para evitar que la entidad causara daño permanente. Tras varias sesiones intensas, la joven empezó a mostrar signos de alivio. Su fuerza y comportamiento se normalizaron poco a poco, los objetos dejaron de moverse solos y las voces desaparecieron. Los Warren registraron cuidadosamente cada cambio para asegurarse de que la entidad estaba contenida. En este caso, el desenlace subraya el poder de la colaboración, la paciencia y la preparación espiritual, ya que la joven pudo retomar su vida normal gracias a la intervención combinada de los expertos y su propia familia. Aunque la experiencia dejó marcas emocionales duraderas, sirvió como ejemplo de cómo una intervención consciente y estratégica puede devolver la estabilidad a una situación aparentemente incontrolable. Historia de la iglesia abandonada de Burlington, Vermont. En Burlington, Vermont, se encontraba una antigua iglesia abandonada que durante años había permanecido vacía y olvidada por la comunidad. Sin embargo, los vecinos empezaron a reportar sucesos extraños alrededor del edificio. Luces que se encendían solas en la noche, sombras que se movían dentro del templo y ruidos inexplicables, como pasos y puertas que se cerraban de golpe. Algunos afirmaban sentir una sensación de miedo intenso al acercarse, como si algo los estuviera observando. La situación llamó la atención de las autoridades locales y de un sacerdote, quienes tras investigar ligeramente se dieron cuenta de que los fenómenos podían tener un origen sobrenatural. Decidieron contactar a Ed y Lorraine Warren, quienes ya tenían experiencia en investigar lugares con actividad paranormal intensa y posibles profanaciones satánicas. Al llegar, los Warren hicieron un recorrido completo por la iglesia, inspeccionando cada rincón del edificio y hablando con los vecinos para recopilar testimonios sobre los sucesos ocurridos en los últimos años. Lorraine, utilizando su sensibilidad espiritual, percibió que la iglesia había sido víctima de rituales satánicos en el pasado, y que la energía negativa acumulada estaba afectando no solo el edificio, sino también a quienes se acercaban a él. Ed documentó todos los eventos que pudieron observar directamente, incluyendo sonidos extraños, objetos moviéndose y cambios de temperatura inexplicables. Descubrieron que la entidad o entidades que habitaban el lugar reaccionaban con fuerza a la presencia de personas y a las emociones humanas, especialmente al miedo y la ira. Para intervenir, los Warren realizaron una serie de rituales de purificación y protección dentro y alrededor de la iglesia. Usaron agua bendita, oraciones y objetos sagrados, pero también recomendaron medidas prácticas a la comunidad. Evitar entrar al edificio sin preparación, mantener una actitud calmada frente a la energía negativa y no realizar actos que pudieran invocar más presencias. Durante varias visitas, documentaron cómo la intensidad de los fenómenos disminuía gradualmente, y pudieron observar que la energía oscura se mantenía contenida y menos activa, aunque no desapareció por completo. Los Warren concluyeron que la verdadera seguridad no dependía únicamente de los rituales, sino de la conciencia y la preparación de quienes se acercaban al lugar. La intervención sirvió para proteger a la comunidad de los fenómenos más peligrosos, y dejó en evidencia que, incluso en lugares profundamente afectados por rituales malignos, el control del miedo, la vigilancia constante y el conocimiento espiritual pueden limitar significativamente los riesgos que representan estas presencias. El niño poseído de Matón.
En Matoon, Illinois, durante la década de 1940, una familia comenzó a notar que su hijo pequeño mostraba comportamientos inexplicables y perturbadores. Al principio eran cambios sutiles. Hablaba en tonos diferentes y parecía responder a voces que nadie más escuchaba. Con el tiempo, los fenómenos se intensificaron. El niño comenzó a gritar en la noche sin motivo aparente, a contorsionarse de manera violenta y a mover objetos a su alrededor sin tocarlos. Su fuerza física aumentó a niveles inusuales, sorprendiendo a sus padres e incluso causando daño accidental a muebles y paredes. Desesperados por la situación, los padres buscaron ayuda espiritual y contactaron a Ed y Lorraine Warren. Al llegar, los Warren entrevistaron a la familia, observaron los fenómenos directamente y documentaron cada incidente. Lorraine percibió una presencia demoníaca que se había fijado en el niño, capaz de manipular su cuerpo y su mente, mientras Ed registraba evidencia fotográfica y notas sobre los sucesos. Los Warren organizaron rituales de protección y contención cuidadosamente controlados, trabajando con el niño bajo supervisión espiritual para limitar la influencia de la entidad. Durante el proceso, el niño mostraba resistencia física y gritaba en lenguas desconocidas, lo que confirmaba la fuerza del espíritu. Los Warren también enseñaron a los padres técnicas para mantener la calma y controlar el miedo, ya que la entidad parecía alimentarse de las emociones negativas de la familia. Tras varias sesiones, la intensidad de los ataques disminuyó, y la familia pudo recuperar gradualmente la normalidad en su hogar. Aunque la presencia no desapareció por completo, los Warren lograron crear un ambiente seguro y controlado, asegurando que la influencia de la entidad sobre el niño y su familia se mantuviera contenida, y dejando una enseñanza clara sobre la importancia de la preparación emocional y espiritual ante fenómenos sobrenaturales. La casa de Borley. En Massachusetts, durante los años 60, una familia se mudó a una antigua vivienda que pronto se convirtió en el centro de fenómenos inexplicables. Desde el primer día, comenzaron a escuchar cadenas arrastrándose, pasos que recorrían los pasillos vacíos y golpes en paredes y puertas sin explicación. Objetos desaparecían y reaparecían en lugares distintos, y en varias ocasiones sombras humanoides se percibían en las esquinas de las habitaciones. Desconcertados y asustados, los miembros de la familia buscaron ayuda y contactaron a Ed y Lorraine Warren, quienes llegaron para investigar. Al recorrer la casa, Lorraine percibió que las energías negativas se habían acumulado a lo largo de los años debido a tragedias pasadas en el lugar. Ed documentó con fotografías y anotaciones cada fenómeno, incluyendo movimientos de objetos y sonidos inexplicables. Los Warren organizaron rituales de purificación y protección, usando oraciones, agua bendita y objetos sagrados, pero también instruyeron a la familia sobre cómo interactuar con el espacio para reducir la influencia de las energías negativas. Mantener orden, evitar discusiones en momentos de tensión y no reaccionar con miedo frente a las manifestaciones. Durante varias noches, observaron cómo los fenómenos disminuían en intensidad y frecuencia, aunque algunas sombras y ruidos continuaron de manera esporádica. Al final, la familia pudo recuperar la tranquilidad en su hogar y retomar su vida cotidiana, mientras los Warren registraron el caso como un ejemplo de cómo las energías residuales de tragedias pasadas pueden afectar un lugar durante décadas. La enseñanza central del caso fue que la conciencia y la preparación emocional de quienes habitan un lugar pueden ser tan efectivas como los rituales, convirtiendo un hogar potencialmente hostil en un espacio más seguro y habitable. La maldición de la familia Thomas. En Connecticut, en 1982, la familia Thomas comenzó a vivir sucesos que escapaban a toda explicación. Al principio, los fenómenos parecían leves. Objetos flotando, ruidos extraños y la sensación de ser observados. Sin embargo, pronto los eventos se intensificaron. La hija adolescente comenzó a hablar en idiomas que no había aprendido, mostraba fuerza sobrehumana en ciertos momentos y parecía reaccionar de manera extraña frente a la familia, como si una presencia invisible la controlara parcialmente. Desesperados, los Thomas contactaron a Ed y Lorraine Warren. Al llegar, los Warren recorrieron cada rincón de la casa, entrevistaron a la familia y documentaron los fenómenos con notas y fotografías. Lorraine percibió una entidad maligna que había fijado su atención en la joven y reaccionaba intensamente a las emociones y al miedo de los miembros de la familia.
Ed registró cada incidente, desde objetos que se movían solos hasta cambios de temperatura y gritos inexplicables, buscando un patrón que permitiera controlar la situación. Los Warren realizaron sesiones de purificación y protección, utilizando oraciones, agua bendita y objetos sagrados, y enseñaron a la familia técnicas para mantener la calma y no alimentar con miedo a la entidad. La joven mostraba momentos de resistencia física y voces inexplicables, pero con cada intervención lograban reducir la intensidad de los fenómenos. Con el tiempo, los ataques disminuyeron y la familia pudo recuperar parte de su vida cotidiana, aunque permanecía consciente de que la entidad podía reaccionar si se generaban emociones extremas. Este caso es recordado por la combinación de fenómenos físicos, psicológicos y signos de posesión parcial en la joven, y sirve como ejemplo de cómo la disciplina emocional, la preparación y la intervención estratégica pueden contener incluso a entidades poderosas, brindando seguridad y control a una familia atrapada en una situación extraordinaria. Y así terminamos con el iceberg. Mil disculpas por la demora, pensé que no iba a llegar tan lejos el iceberg, pero como tanto lo pidieron aquí lo traigo. Si gustan pueden ver el video que subí, es del iceberg de los vídeos de las comidas más asquerosas, es para fuertes ese videito, así que muchas gracias por llegar hasta acá. Un like y suscribida si gustan. Y sugiéranme en los comentarios, qué iceberg podría llegar al canal. Nos vemos.